Gracias, querido Daniel. Gracias al estudio Caballero, Consultores y Abogados por convocarme generosamente otra vez a poder participar de una actividad con ustedes sobre un tema tan importante como el de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hacer con él? Pero les confieso que por motivos personales y no porque esté abrigado por una faringitis de la cual no termino de salir, sino por una cuestión que me afecta directamente. Hoy día ha fallecido Néstor Pedro Sagüez. Si con generosidad el amigo Daniel dice que yo no necesito presentación, ¿qué podríamos decir de Néstor Pedro Sagüez? Que marca un antes y un después dentro de lo que es el derecho procesal constitucional, probablemente las figuras más notables que se han tenido de la disciplina que se genera disciplina son Héctor Fixamudio, que ya murió hace unos años, y Néstor Sagüez, que nos ha dejado. ¿Y por qué mencionar a Sagüez el día de hoy? Por varias cosas. Algunas de ellas porque es maestro, porque es amigo, porque es ejemplo, porque ha sido como un padre para mí y para muchos de nosotros. Y porque precisamente una de sus especialidades más notorias y notables era la preocupación por justamente aquello que se le encarga a la Junta Nacional de Justicia. Es cierto que también se le encarga el nombramiento de quien sea jefe o jefa de OMPE, o sea, jefe o jefa de RENET, pero lo medular del trabajo bueno, de la Junta Nacional de Justicia es seleccionar jueces y fiscales, salvo nombramiento de los jueces que son jueces de paz, o como se llamaba antes, jueces de paz no declarados. Nombrar, promover a los jueces o a los fiscales, pues, hacer una evaluación de jueces y fiscales, plantearse la posibilidad de destitución de jueces y fiscales supremos, es parte del problema que ha ocurrido con el Perú. Y sobre todas esas cosas, yo los invito a que lean los múltiples trabajos de Saúl. Solamente voy a mencionar dos. Uno que es un trabajo que él hace con Jorge Barraguirre, ¿ya? Un trabajo sobre la justicia, aparentemente sobre la justicia provincial en Santa Fe, pero que abarca precisamente un meduloso, espectacular texto sobre precisamente sistema de nombramiento y selección de jueces. Y aquí nomás, en el Perú, yo invoco fervientemente a que se revise el espléndido prólogo que hace precisamente sobre estas mismas preocupaciones en el libro de mi querido amigo y ex magistrado del Tribunal Constitucional como yo, Manuel Miranda Campos. ¿Por qué Néstor es un maestro? Es un maestro porque no solamente era quien sabía, sino porque quien enseñaba con una lección de vida, sin soberbia y con plena disposición. A mí me preocupa cuando alegremente a cualquier profesor esforzado, como en mi caso, se le llama maestro. Estamos muy lejos de eso. Hay 30 libros, más de 1000 conferencias, brillantes todas, 500 artículos recogidos en su página web, que la pueden revisar porque es de acceso público, que demuestra cuánto sabía Néstor, pero no solamente porque sabía, sino porque con su lección de vida enseñaba a qué es lo que podía hacerse y no lo que no podía hacerse. Y por eso es ejemplo, una vida intachable, en una época de cooptación del Poder Judicial en su país, él siendo
magistrado de la provincia de Santa Fe, de donde él era originario, no aceptó ser nada menos que juez de la Suprema Corte en su país. Allí no hay tribunal constitucional en Argentina. Pero no iba a ser Néstor Pedro Sagüez alguien que aceptara las condiciones que ponía un copamiento total del poder, que no se me resientan los argentinos, pero en una época el presidente era Menem, el presidente del Congreso era el hermano de Menem, y el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, en un país donde no existe Tribunal Constitucional, era el socio del estudio de Menem y del hermano de Menem. Si eso no es copamiento del poder, explíquenme por favor qué es copamiento. Néstor, teniendo los méritos, nunca aceptó, por más propuestas que le hicieran, ser magistrado de esa, ser juez de esa Suprema Corte. Su labor jurisdiccional, sin mácula alguna, incluso resolviendo en contra de sus simpatías personales. Es muy conocido en Rosario, su localidad donde ejerció su labor jurisdiccional básicamente. Es conocido como, por ejemplo, allí, así como existe una gran rivalidad básicamente en dos clubes en el Perú, en Rosario hay dos clubes, News Old Boys y el Rosario Central. A Néstor Sagüez como juez le llega el procedimiento de prácticamente liquidación del club del cual era el fanático acérrimo, pero no quebró su pronunciamiento jurisdiccional. El deber de ingratitud que debe tener todo juez lo aplicó en ese caso tan sensible. Medio Rosario, como entonces se le fue encima y no le tembló la mano para sacar la sentencia que tuvo que sacar. Ejemplo por su capacidad de trabajo, cuando, gracias a su generosidad, yo fui parte como profesor visitante y profesor entonces en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Buenos Aires. Néstor Sagüez, entonces todavía no profesor emérito de la UBA, como se llama ya, o profesor emérito de la Universidad Austral, iba los martes, a primera hora, en un bus, a la estación de Retiro, que es la estación de buses que lleva desde Rosario a Buenos Aires. Dictaba clase en la Universidad de Buenos Aires, dictaba clase en la Universidad Católica, dictaba clase en la Universidad Notarial. En el intermedio uno tenía que seguirlo si quería coordinar algo con él. Iba un rato para la editorial en la cual él fue el bestseller siempre, la editorial. Entonces iba a ver pues cómo iban las colocaciones de sus libros y después se tomaba el último bus para regresar, a no perder el ritmo del trabajo en la sala a la cual él pertenece. Y después no había minuto libre para poder sacar su trabajo. Impecable en ese sentido, como en otros. Impecable también porque nunca, y fue ejemplo para todos nosotros, porque nunca se envaneció con los múltiples reconocimientos que recibía. Es más, les disgustaba el halago fácil, el halago barato, a diferencia de algunos otros profesores que van, porque tienen importante reconocimiento, van por los países con un grupo de gente que lo sigue, que hasta le cargan la maleta. Y cuando les ordena, salgo en la foto, sale la foto, di tal cosa, dice tal cosa. Néstor, entre su espíritu irónico y el disgusto que le plantea esas cosas, le puso a ese grupo el nombre del séquito. Él era un maestro y era un ejemplo. No necesitaba séquitos que le abanicaran y le hicieran sentir
importante. Néstor era un amigo como pocos. Para nadie es un secreto que antes de mi estancia en el Tribunal Constitucional, durante mi estancia y sobre todo los últimos 4 años, he pasado momentos muy difíciles por salud y por otros temas, que no vine aquí a caso. Y mientras gente que se decía tu amigo te quitó el saludo, no te contesta los mensajes o solamente los lee, te marca el azulito en el WhatsApp, Néstor siempre estuvo llamando para preguntar por mí, dándome consejo y aliento, incluso cuando yo estaba delicado de salud. Y Néstor era un padre. Y no porque padre no es el que engendra. Padre es básicamente quien asume la responsabilidad de proteger y orientar a alguien a lo largo de su vida. Y Néstor, desde que me conocí hace ya casi 40 años, yo era estudiante, comenzando la carrera de Derecho. Era desde el primer ciclo en la Universidad Católica donde estudié. Los cursos son de ciclos semestrales y no anuales. Se me pidió que fuera parte del Centro Federado, viendo las cuestiones de cultura y asuntos académicos. Estaba organizando una actividad y me parece una persona muy locuaz y muy irónica, diciendo, oye, tú estás haciendo la actividad alternativa a la cual me han convocado. ¡Qué bien! Entonces, y terminó su actividad y fue a sentarse como una persona cualquiera, siendo quien era, para escuchar la actividad. Y desde allí comenzó el proceso de darme las primeras lecturas más avanzadas sobre la materia constitucional y el derecho público en general, cuando yo estaba en una crisis vocacional, estaba en derecho, pero llevando cursos también en sociología, dudando en quedarme en derecho. Entonces fue y me aconsejó para mi primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Cuando, por lo menos era la pauta antes, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, ahora ha salido otro grupo, la Asociación Peruana, yo no estoy involucrado en ninguno de los dos en este momento, pero la Asociación Peruana de Derecho Constitucional te invitaba a quienes eran profesores a dictar una conferencia. Esto se hizo en Arequipa. Yo todavía me podía movilizar, no estaba con los problemas de ahora. Y comienza la conferencia, pero antes que eso estaba muy nervioso. Y él, con otra gran figura ya fallecida, Germán Villar Campos, me convencen de que disimule mis temores y vaya a exponer. Y a mitad de la conferencia se aparecen los dos. Y termina la conferencia y Néstor comienza a darme consejos. Así te tienes que parar, así tienes que dar la pauta, en este momento tienes que poner una cuota de ironía. Nadie se los había pedido. No tenía por qué hacer ese esfuerzo con un profesor de 22 años, pero ahí está. Y a ese profesor, cuando cumplió 24 años, lo convoca nada menos que a las jornadas argentinas, que eran jornadas internacionales de derecho procesal constitucional. Con gran oposición de mucha gente aquí, todo hay que decir. Con gran sorpresa de algunos otros, que seguramente, sin duda, tenían más mérito que yo para estar ahí. Pero él optó por que yo vaya. Y no solamente optó por que yo vaya, cuando hubo la invitación para que yo fuese profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica, me incorporó como profesor visitante como parte de la cátedra de su. Tenía 25 años. A los 24 ya me había hecho parte de uno de los aportes más significativos de Néstor Saúl, que es el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, donde se articula a los más importantes especialistas en la materia en toda Iberoamérica.
a los 24 años, Néstor Sagüesa apuesta por Eloy Espinosa Saldaña y me incorpora a esa mesa directiva a la cual pertenezco hasta ahora. Néstor participó de todos mis libros colectivos sobre que abordaban materia constitucional o proceso constitucional. Es más, ahora está en imprenta Desafíos del Bicentenario, una evaluación multidisciplinaria y de muchas perspectivas, 97 autores, que contestan cuestionarios o dan entrevistas. Y probablemente la última publicación en vida que haya hecho Néstor Sagüesa está ahí, sobre un tema tan importante como el de la protección internacional de los derechos humanos. Cuando le dijimos, oye, tu intervención la estamos grabando, ¿quieres mirarla? No, yo confío plenamente en ustedes. Y por eso, Desafíos del Bicentenario, que ya está en imprenta, va a ser dedicado a la memoria de nuestros héroes. Fue mismo consejero en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, siempre gritando, siempre protegiendo. Tuvo la delicadeza en el homenaje que se le hizo cuando lo nombraron profesor mérito en la Universidad Austral, una de las más prestigiosas de Argentina. En un momento hace una grabación de los momentos, de los acontecimientos más importantes. Y sin falsa modestia, con mucho orgullo, debo mencionar que no solamente se me invitó a exponer en el seminario que se hizo para esa connotación de profesor emérito en esto, justamente tocando un tema de independencia e imparcialidad judicial, uno de sus temas favoritos, sino que en el video, coordinado por Néstor y por sus hijas, Sofía y Candelaria, Candelaria y Sofía, para mí Cande y Sof, Cande y Sof, salíamos con un amigo común y con Cristina, su esposa, también abogada y que trabajó en el Poder Judicial de su país, en un video en su original departamento de Buenos Aires, de Rosario, en Boulevard Oroño, como parte de la historia de la vida, como parte de los momentos, acontecimientos importantes. Siempre comunicándonos, la última vez ya no estaba consciente, en el Día del Padre, o sea, hace 2 días, le ponieron el teléfono y según me cuenta Candelaria y según me cuenta Sofía, que estaban al pie del cañón con la madre allí, en estos momentos ya al final de esto, decían que asentía cuando uno intervenía. Candelaria hoy me dice es parte de la familia. Sofía me dice hoy, siempre estaba pendiente de ti. Les confieso que he perdido mucho y estoy muy dolido por la partida física de esto. Pero su aporte a lo largo de toda mi vida ha sido fundamental. Y el legado que me deja y nos deja, sin duda será imperceptible. Este tema, precisamente, es el que, a pesar del dolor, me motiva a estar con ustedes para tocar un tema que era central dentro de la lógica, la dinámica de trabajo de Néstor. Ya he mencionado 2 trabajos suyos y podría mencionar algunos más. El tema de por qué una Junta Nacional de Justicia, una, una Consejo de la Magistratura que en realidad apuntan a lo mismo, aunque el nombre sea distinto. Va por ti, querido.